Estás escuchando Radio Puerta La Hermosa. Gracias por sintonizarnos. Estás escuchando Maranata, Cristo viene. Retornaba a mi hogar, yo de lejos vi llegar, y corriendo a mi encuentro, perdonó mi iniquidad. Me vistió y me hizo libre, en la mesa me sentó. Hubo fiesta porque un hijo a su casa retornó. Yo me levantaré, iré a mi padre y diré: he pecado, ya no merezco un lugar en la mesa, ya no merezco ser llamado tu hijo. Solo te pido me recibas, sabes bien cómo he venido. Recíbeme, recíbeme. Solo te pido me recibas, sabes bien cómo he venido. Recíbeme. Recíbeme. Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenas tardes en este martes 7 p.m, el horario de su programa Maranata, Cristo viene. Le damos muchas gracias nuevamente, hermanos y hermanas que nos sintonizan. Estamos muy contentos de este nuevo programa que estamos echando al aire. Ya tenemos casi cerca de 2 meses que nos hemos colocado aquí en la radio, de Radio Puerta La Hermosa. Le damos gracias también a nuestro pastor, Caleb Carrizales, de la Iglesia Bautista Puerta La Hermosa, que nos da la oportunidad de seguir en marcha con este proyecto, con este programa de radio.
Maranata, Cristo viene. Y como siempre, un gusto saludarlos, el hermano Antonio Lara Rodríguez, en cabina nuestro hermano José Muñoz, nuestro hermano Jaden también está aquí con nosotros apoyándonos, dos jóvenes muchachos, dos jóvenes talentos que nos están ayudando para poder llegar a sus hogares, a su teléfono celular, donde usted nos sintonice. Y damos gracias a Dios también porque ha sido bueno con nosotros. Han pasado 3 días de que nos subimos la última vez aquí en la iglesia, en nuestro servicio de domingo. Ahora ya es martes, mañana tenemos culto, no nos olvidemos, mañana tenemos culto a las 7 de la noche, tenemos una cita en la casa del Señor para poder venir, saludar a nuestros hermanos, exponer nuestras peticiones, dar nuestros agradecimientos, pero sobre todo estar en comunión con el Señor mismo. Doy gracias también a las personas que nos sintonizan a través de todas las plataformas, a los hermanos y hermanas que son nuestros seguidores, nuestros acompañantes en esta hora, que han apartado un tiempo para escucharnos, para poder tener un tiempo de devoción con la palabra del Señor, pero sobre todo estar conectados con este tema de nuestro Dios, ¿verdad? Estar siempre en algún momento, no solamente los miércoles, no solamente los domingos en la mañana y en la tarde, sino también tenemos los diferentes programas, ¿verdad? El lunes, Hombres y Mujeres de Fe con nuestros hermanos Vargas, están echando a andar también ese proyecto. Sigamos apoyándolos, hermanos que nos han invitado ahora a trabajar en ese programa de Maranata, Cristo viene, pero no solamente tener esos días, ¿verdad? Tenemos el lunes, tenemos el martes, que es este día, el miércoles mañana, el jueves que tenemos actividades, el viernes que también hay actividades, el sábado no se olvide, hermano, de poder estar aquí a las 10 de la mañana, 9:30, con las diferentes reuniones de visitación, de evangelismo. Haga un tiempo, si usted nunca ha tenido la oportunidad de estar en un sábado de evangelismo, de visitación, hágalo. Créame, se va a llevar una gran experiencia. Sabemos que los calores están fuertes, ¿verdad? Pero a veces los sábados hacemos otra actividad en otras partes con el mismo calor. Podemos venir, estar un tiempo aquí, tener un devocional, compañerismo con los hermanos y también salir a visitar. Y sobre todo compartir la palabra. ¿Para qué? Para que usted pueda ver cómo es que se hace. Los visitantes no llegan solos en ocasiones. Muchas veces, gracias a Dios por los visitantes que llegan solos. Pero la mayor parte de los visitantes tienen que venir porque alguien los invitó. Y deseamos y añoramos y oramos para que esos visitantes pues puedan ser invitados por usted y por mí. Entonces haga un tiempo el sábado en la mañana, 9:30. De aquí están partiendo más o menos como a las 11. Tenemos un tiempo de compañerismo, un tiempo de devocional. Salen cada quien a la ruta que le corresponde. Y luego por la tarde, los jovencitos tienen sus actividades a las 5 de la tarde, 5:30, con nuestro hermano Carlos, los hermanos que lo acompañan. A las 6 de la tarde, hermano, si usted que me escucha ahí en la comodidad de su hogar o celular, va manejando o está haciendo alguna actividad o va de regreso a casa por el trabajo, gracias a Dios por su cuidado. Haga un tiempo, hermano. Usted como hermano varón le invito a que haga un tiempo el sábado a las 6 de la tarde. Tenemos oración con los varones. Venga, exponga sus necesidades. Oremos juntos a Dios y sobre todo oremos por las necesidades de la iglesia, que son muchas. Oremos por los enfermos, por aquellos que están pasando por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna dolencia. Y el sábado también en la tarde a las 7 de la noche tenemos la reunión de los solteros con su servidor. Los jóvenes que me están escuchando, gracias por su asistencia, gracias por su fidelidad hacia Dios mismo primeramente, gracias por su apoyo y vamos a seguir adelante, muchachos, vamos a seguir trabajando en el nombre de Dios. Y ustedes saben, ¿verdad? Hay muchas maneras de poder hacer llegar el evangelio a otras personas. Y lo hacemos aquí en Maranata, Cristo viene de la manera más sencilla, de la manera más práctica, que es compartiendo la palabra. Pero también con cantos, ¿verdad? También con cantos. Hoy estamos a 25 de julio, hermano. 25 de julio de 2023. Guarde esta fecha. Estamos, ya casi a medio año, si no es que ya pasando medio año. Estamos a mitad de año y damos también gracias a Dios porque nos ha cuidado. Dice el Salmos 118:24. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Eso lo puede repetir todos los días. Ese es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y a nombre de su servidor, hermano Antonio Lara Rodríguez, le doy la bienvenida a este programa Maranata, Cristo viene.
Y también quiero darle gracias a los hermanos que nos están siguiendo, nuestro hermano Jacob Rico. Hermano, muchas gracias por estar ahí en línea, estar escuchándonos, tomarse el tiempo de ser parte de este programa, el programa de Radio Puerta La Hermosa, Maranata, Cristo Viene. Hermano Rico, muchas gracias por su vista en este momento. Los demás hermanos que también nos ven, tenemos ahí algunos comentarios de los hermanos y también estamos con las vistas. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en este martes a las 7 p.m. También quiero que si me pueden apoyar ahí en los que nos están viendo, que nos pongan de dónde nos ven, quién nos está viendo, junto con quién nos está viendo. Pónganos si ha sido de bendición ese programa para ustedes. ¿Qué agregarían ustedes? Me gustaría también escuchar un poco acerca de lo que son las sugerencias por parte de nuestro público. También si tienen algún canto que les gustaría escuchar, alguna rondalla, algún tema, para anotarlo y para nuestro siguiente programa, o incluso si podemos ponerlo ahorita mismo y lo buscamos y se nos permite ponerlo, lo hacemos, para que usted pueda también escuchar algún canto que a usted le gusta. También doy gracias a los hermanos que nos están compartiendo, que nos comparten con los diferentes otros grupos de personas, y aquellos hermanos que comparten el programa con la familia, con los amigos, con quien ustedes tengan. Agarren ahí, pónganle compartir y mándenlo a la familia por medio de las diferentes redes sociales. Gracias a Dios por esta tarde. Y también quiero que tengan ahí presente en sus pensamientos, oraciones. Seguimos orando por nuestro hermano Samuel, por su esposa Jenny. Gracias a Dios que está mucho mejor. Sigámoslo extendiendo en oración por la bebé. Y también por el hermano Terrazas, hermano Ramiro Terrazas y su esposa. Sigamos orando por la bebé. Gracias a Dios que está con bien. Tengámoslos ahí presentes. Y en esta tarde también quiero mencionar algunas actividades que hemos tenido, ¿verdad? Y que vamos a tener en estos meses. También en agosto, que viene agosto 12 y 13, tenemos el Back to School Revival. Acuérdense que viene nuestro predicador especial, ya ha venido varias veces, nuestro hermano Doug Rogers. Es el agosto 12 y 13, ¿verdad? Y en esta también quiero recordarles que este domingo que viene, que es 30, estamos a 25, tenemos domingo de alabanza. No se olvide, hermano, tenemos domingo de alabanza. Si usted tiene algún canto, un himno, un especial, una música que quiera seleccionar para este domingo, hágalo saber a nuestro hermano Adrián, ¿verdad? Que es el que está siempre encargado del área de la música, de la alabanza. Domingo de alabanza a las 5 de la tarde, no se lo pierda, julio 30. También las demás actividades de las rutas, como les decía, están saliendo aquí a las 10 de la mañana. Y quiero también mencionar algunos cumpleaños y después pasaremos un tiempo de devocional en este mes. A nuestro hermano Fidel Hernández, nuestro hermano Caleb Muñoz, nuestra hermana Rachel Vázquez, la hermana Gladys Rodríguez, Lorena Altamirano, Jimena Torres, la hermana Emma Vázquez, la hermana Carmen Estrada, la hermana Hilda Castellanos, nuestro hermano Germán Flores, nuestra hermana Antonia Vargas también, que cumplen esta semana. Y los aniversarios, ¿verdad? Que ya saben, hermano Samuel y Jenny Rivera, y su servidor y su esposa Amy Lara también cumpliendo un año más de casados por la gracia de Dios. Hermanos, muchas gracias por su compañía. Quiero en esta tarde que me acompañe. Voy a tener un tiempo de devocional para poder meditar un poco en la palabra de Dios. Estamos en vivo, son las 7:20. Vamos a tratar de no ser tan pesado el tiempo, porque es un tema largo, pero si no se alcanza a terminar, pues por la siguiente semana me gustaría retomarlo en esta hora. No sé si usted se acuerda, ¿cuál de las historias que están en la Biblia le parecería a usted? Tómese unos 10 segundos o lo que usted tenga tiempo para pensar en esto. ¿Qué historia de la Biblia le parecería a usted una de las más, no la más interesante, pero por decir en una selección, una de las más interesantes para usted?
hablando del Nuevo Testamento o hablando del Antiguo Testamento, ¿qué historia le parece a usted o qué narración o cuál texto le parecería más interesante? Todos tenemos algún texto en específico, todos tenemos algún pasaje en específico. Y ahora quiero que seleccione de otro grupo de enseñanzas. ¿Qué enseñanza le parece más importante que el Señor Jesús dio estando aquí en la tierra? ¿Qué historia que el Señor Jesús contó le parece más interesante o le llama más la atención? Sería un gran debate, ¿verdad? Hay muchísimas buenas historias. Muchas buenas historias y la mayor parte pues podemos decir que todas son buenas historias, ¿verdad? Sin embargo, hay alguna que a veces nos llama la atención. Hay alguna con la que nos deja picado y podemos ver muchos aspectos referente a la enseñanza del Señor, referente a la doctrina, referente a la gracia, referente al perdón, al arrepentimiento y no sé, ¿verdad? Muchas historias. Pero hay una historia que resalta, es una parábola que resalta en la mayor parte de la Biblia. Y la hemos escuchado, muchas veces, en diferentes predicaciones, en diferentes devocionales, en la familia, en una tarde de evangelismo, en una tarde de visitación. La hemos escuchado muchas veces y quiero que recuerde esta historia. Es la parábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo. ¿Quién no ha leído esa historia? ¿Quién no la ha escuchado? ¿Quién no ha aprendido de ella? Es una parábola, una historia que nos narra muchos detalles. A simple vista hay cosas que parecieran ser tan sencillas, pero hay verdades tan profundas en esta historia. La parábola del hijo pródigo. Y yo puse muchas divisiones en este texto, lo confieso, puse muchas divisiones, pero quiero no solamente hacer hincapié en las divisiones, sino en algunos aspectos de esta historia y hacerlo lo más, simple posible, tratando de encerrar en algunas palabras una enseñanza en cada sección. Y una parábola, ¿qué es una parábola? Bueno, el Señor hablaba por parábolas, dice, y en el original la parábola o la palabra parábola tiene que ver con una idea de colocar algo al lado de. Eso es lo que más o menos significa, colocar algo al lado de. Entonces el Señor Jesucristo colocaba o ponía parábolas al lado de una enseñanza espiritual o una verdad espiritual. Eso es una parábola, colocar algo al lado de una verdad espiritual. Entonces Jesús narra esta historia, narra esta parábola para colocar una verdad espiritual en esta enseñanza. Vaya conmigo a Lucas capítulo 15. Voy a tratar de terminar la historia. Que más quisiera yo, ¿verdad?, hacerle justicia al texto. No soy el más indicado ni la persona más preparada para poder hacerlo, pero trato de hacerlo con mi mayor esfuerzo. Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 32. Lucas capítulo 15, de los versículos 11 al 32. ¿Tiene usted este pasaje, hermano? ¿Tiene usted esta parte, esta sección en la Biblia? Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32. ¿Y qué nos narra esta historia? ¿Qué nos narra? Para empezar, una historia en la que el Señor Jesús, a través de su ministerio aquí en la tierra, habla a unas personas en específico en este momento, para poder enseñarles una verdad espiritual. Pero es una parábola, una historia que el Señor coloca después de dos historias. Vaya allá a su Biblia. Hay una parábola anteriormente en ese mismo capítulo, versículo 8 al 10, parábola de la moneda perdida. ¿Ya lo ubicó? Y luego antes viene otra que es la parábola
de la oveja perdida. Vaya al capítulo 15, versículo 1 y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Entonces, Cristo está enseñando una historia para algo para colocarlo al lado de una verdad espiritual, y la gente se está juntando y dice que publicanos y pecadores se acercaban para oírle, pero no solamente ellos, ¿verdad? Versículo 2 dice del capítulo 15 de Lucas, capítulo 15, versículo 2: y los fariseos y los escribas, dice, murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces hay una escena, figúrese en ese momento. El Señor Jesús está enseñando, se acercan los publicanos, dice, los pecadores para oírle, pero entre ellos hay un grupo que se destaca, que seguramente no estaba entre este tipo de personas, sino que a lo mejor estaban escuchando o viendo de lejos, a una distancia acorde a poder escuchar y saber lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Vemos la historia de esta situación, vemos el contexto y sabemos que los fariseos y los escribas estaban siempre sobre Jesús, sobre nuestro Maestro. Querían poner ocasión de caer, querían saber qué estaba enseñando, qué estaba corrompiendo, qué estaba rompiendo, qué estaba haciendo mal. Había celos, había contiendas, había disensiones entre ellos y peleas seguramente. ¿Por qué? Porque ya la atención no estaba sobre ellos. Ya la atención estaba sobre Cristo, sobre Jesús, sobre el hijo del carpintero, sobre el hijo de María, sobre aquella persona que llamó a 12. Y entonces los escribas y fariseos dice que murmuraban, es decir, no lo decían a boca abierta, no lo decían en voz alta, sino que dentro había en ese grupito cuchicheos, como decimos el día de hoy, palabras bajitas, chismecitos, para poder referirse a lo que estaba haciendo el Maestro. Versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Había una crítica, pero no es esa crítica que nosotros decimos crítica constructiva. Era una crítica destructiva. Y pues yo creo que la crítica constructiva, destructiva no hay, ¿verdad? Es una simple crítica. Es un comentario que la persona te está diciendo, está observando. Pero en ese sentido había una murmuración. Había una crítica, vamos a ponerlo, una crítica acerca de lo que estaba aconteciendo. Y entonces Jesús, viendo la situación, coloca estas parábolas para poder poner una verdad espiritual al lado. Acuérdese, pone la parábola de la oveja perdida y entonces dice que la halló esta persona. El versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y entonces Jesús está diciendo que Él vino a salvar a los pecadores, vino a comer con los publicanos, vino a comer con los pecadores y con ellos se va a sentar y con ellos va a estar todo el tiempo para demostrar algo. Para demostrarle a los fariseos y a los escribas que ellos no saben nada de Dios. La élite religiosa de ese momento cree que sabe de Dios. Cree que ellos representan a Dios en la tierra. Creen que ellos pueden hacer y deshacer por encima de la ley y de los mandamientos. Incluso colocan la tradición por encima de los mandamientos. Usted puede leer Lucas capítulo 13 y se va a dar cuenta que ellos se molestan con el Señor Jesús porque no se lavan las manos sus discípulos. Y dice: tú estás rompiendo nuestra tradición. Porque tus discípulos no comen, no se lavan las manos antes de comer. Jesús les reprocha, dice: bueno, ustedes se preocupan por la tradición, pero ¿qué pasó con los mandamientos? Y eso es otro tema, pero solamente quiero una frase.
En muchas de nuestras iglesias nos preocupamos más por la tradición que por los mandamientos. Es que siempre se ha hecho así. Es que nosotros lo hacemos así. Es que si no traes corbata, es que si no traes vestido, es que si no andas de blanco, es que si no cumples con esto, no está bien. Y eso no es así. La Biblia dice que está por encima lo que dice Dios que lo que dice el hombre. Es un detalle que podemos observar. Cómo es que Jesús mismo nos hace notar que la tradición no está por encima de los mandamientos. Bueno, estamos viendo este sistema, esta élite religiosa que cree que conoce a Dios, que cree que representa a Dios en la tierra, que cree que puede hacer y deshacer lo que ellos digan, que colocan las cargas pesadas sobre las demás personas sin que ellos puedan llevarlas. Y entonces Jesús, viendo la situación, coloca esta parábola, la parábola del hijo pródigo. Ahora, en ese momento, en un contexto, podemos saber que los fariseos estaban molestos, que estaban enojados. Pero les dice que hay una oveja que está perdida. Y entonces esta persona va y la busca. Y luego dice que hay una mujer que tiene 10 dracmas y que pierde un dracma. Y que va y la encuentra y reúne a sus amigas y vecinas. Dice, gozaos conmigo, versículo 9, porque he encontrado la dracma que he perdido. Una oveja, una dracma. Los fariseos hasta el momento están escuchando. Pero luego hay una historia en el capítulo 15, versículo 11 en adelante. Dice así, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y ya cambia la situación. Ya no es una oveja, ya no es una dracma. Ya es ahora una persona, es un hijo. Y va a llegar un punto en el que los fariseos y los escribas se molestan por la situación. Dice el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¡Wow! Hay una explosión en los pensamientos de los escribas y fariseos. Hay una furia tremenda en ellos. Están enojados, están molestos, están sorprendidos. ¿Por qué? Bueno, ningún joven en ese momento, en su sano juicio, según la costumbre, la tradición de esos momentos, la costumbre y la tradición en aquellos momentos, tradición llámese lo que se hacía no relacionado a la iglesia, la tradición y el respeto que se tenía dentro de esa cultura, no podía haber cabida a esto. Un joven, dice la Biblia, el menor, algo de más escándalo, dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El joven no le tiene respeto a su papá, no acepta su autoridad, no quiere estar bajo su autoridad y él quiere irse. Y dice, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Ahora, en este momento todos sabemos que cuando se reparte una herencia, la mayor parte o un testamento, digamos, es cuando la persona ha fallecido. Ya no está. Pero lo que equivale aquí es que el joven mató en vida a su papá. No me importa tu autoridad, no me importa tu vida, no me interesa estar bajo tu techo, no me interesa estar bajo tu protección. Dame lo que me corresponde. Lo que tras generación seguramente el padre había acumulado para el momento en el que él partiera, se lo iba a dar. Este joven simplemente dice, dámelo. Y dice la Biblia que era el menor. Entonces los escribas y fariseos seguramente estaban molestos. ¿Y dónde está este muchacho? ¿Quién fue esta persona que hizo tal cosa? ¿Cómo es posible que el hijo le esté faltando el respeto al padre? Versículo 12. Y le repartió los bienes. Vemos la tolerancia, vemos la paciencia del padre.
para con el hijo, incluso el hijo menor. ¿Y cómo es posible que este joven haya pedido su herencia en vida? Y habla aparte del egoísmo del joven sobre todas las cosas. Yo quiero lo mío. Tú déjame en paz, no me interesa estar bajo tu autoridad, no me interesa estar bajo tu techo, no me interesa nada, simplemente quiero lo mío. Y dice el versículo 12 que le repartió los bienes el padre. Los fariseos y los escribas, como les comento, seguramente estaban muy molestos. Ya no es una oveja perdida, ya no es una dracma perdida, ahora es lo peor que puede pasar en una cultura del Medio Oriente en ese momento. Que un hijo no le tenga respeto a su padre, que un hijo sea un egoísta, que un hijo mate en vida a su padre al perder la herencia, y más adelante que un hijo malgaste todas las cosas que su papá le dio. Dice el versículo 13, quisiera poner las divisiones, vamos a ponerlas, vamos a poner las divisiones. Trato de que todas las divisiones empiecen con la misma letra, ¿sí? La primera división es la rebeldía. Dice la Biblia que el joven fue rebelde. Todas empiezan con R. La rebeldía, del versículo 11 al versículo 12. Ponemos ahí la rebeldía del joven. Y del versículo 13 al 16 vamos a ver qué división es. Ahorita les digo. Y dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. No solamente acaba de pedir su herencia, su porción, vemos su rebeldía, pero ahora vamos a ver su ruina. La rebeldía del joven y la ruina del joven. Una ruina es un desastre. Algo que es una catástrofe, una ruina. Dice el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Ahora, están escuchando los fariseos, están escuchando los escribas. Y cuando una persona salía de Jerusalén o de Israel para otra parte y pasaba por un pueblo gentil, de regreso, si pasaba nuevamente, tenía que sacudirse los pies para no traer polvo gentil a Tierra Santa, ¿verdad? Y entonces ellos se molestan porque este joven israelita, este joven de ese momento, según la historia, se va a una provincia apartada, ¿sí dice? Y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay una ruina, hay un momento de catástrofe en la vida de esta persona después de que hay una rebeldía. Hasta este momento, hermanos, en 2 versículos, en 3 podemos encontrar una enseñanza. La rebeldía de cualquier persona frente a Dios siempre va a acabar en ruina, siempre va a acabar en problemas, siempre va a acabar mal, ¿sí? Entonces, de versículo 11 y versículo 12 hay una rebeldía. De versículo 13 al 16 hay una ruina. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Hay un alejamiento, hay una separación del hijo para con el padre. Hay una separación del hijo para con la protección del padre. Hay una separación de la familia hacia el mundo. Y dice que él lo desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero ¿cómo es posible? Dice el versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, estamos en el momento de la ruina. No solamente lo malgastó. Ahora, yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Qué le habrá dado el padre de herencia? Si el padre tenía terrenos, animalitos, o tal vez tenía dinero, monedas, le dio, ¿verdad? Pero seguramente le tocó también herencia en especie, hablando de ganado, hablando de tierras. ¿Y cómo es que pudo él cambiarlo rápidamente? Seguramente me pongo a pensar que él desperdició, dice, la idea que da ahí es que lo malgastó.
o lo revendió a un precio barato. Lo que al papá le costó durante muchas generaciones o generación juntarlo, él fue y lo vendió barato. No le dio importancia. Y entonces tomó efectivo y empezó a malgastar. Dice el versículo 14, esto es una deducción, ¿verdad? Para poder entrar en el tema. Versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, estamos en la ruina, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Qué pasa ahora con el hijo pródigo? Bueno, está pasando necesidad. Pero está pasando necesidad por su necedad. Hay una necedad que se convirtió en necesidad. El necio ahora necesita. Y los escribas están diciendo, qué bueno que les pasó eso. ¿Por qué? Porque le faltó el respeto al padre, porque abandonó la familia, porque abandonó el cerco, porque abandonó la protección, porque pidió la herencia, porque se fue, lo malgastó. Qué bueno que le está pasando eso. Los escribas y fariseos implantan su propia justicia sobre las personas y dicen, eso es lo justo. Y claro, era lo justo, eran las consecuencias. Dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La ruina va creciendo en grado. El grado se va aumentando. Primero dice la Biblia que se fue lejos, lo desperdició. Luego dice que lo malgastó. Luego dice que hubo una gran hambre. Y ahora esa gran hambre se ha convertido en una miseria, en una degradación. El pecado degrada al hombre. El pecado degrada al pecador. El pecado degrada en una posición de hijo, ahora en una posición de comer con los cerdos. Ahora, esa hambre había llegado a la provincia, a aquel lugar, por la providencia de Dios, según la historia, seguramente, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que los cerdos tampoco estaban, que ahora los cerdos tenían su comida en específico. Y dice el versículo 15, y se fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella tierra, pero le dijo, ¿sabes qué? Aquí no hay comida, aquí no hay trabajo para ti, pero si quieres, ve y cuídame a los cerdos. Ahora, no había trabajo peor que andar cuidando y apacentando cerdos, no apacentando ovejas. La diferencia. Ahora tenía que estar como en México, o como decimos, en un chiquero, en un lugar donde están los cerdos para apacentarlos y para darles de comer. Y entonces dice que esta ruina, versículo 16, se convirtió en una aflicción, en una necesidad propia. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre, su estómago, de las algarrobas. Esta era una comida que solamente los cerdos podían comer. Era tan dura, tan insabora, por así decirlo, pero tan dura de roer, que los cerdos difícilmente la tragaban. Pero había una gran hambre. Entonces era lo único que había para comer para los cerdos. Y entonces dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Dice entonces en el versículo 16 que nadie le daba, que nadie le hacía caso. Es decir, estaba abandonado. Llevamos dos divisiones, acuérdese. Primeramente estamos viendo del versículo 11 al versículo 12 la rebeldía. Del versículo 13 al versículo 16 la ruina. Los escribas y los fariseos están molestos en este momento, pero también están contentos por lo que le está pasando al hijo pródigo. Ahora nos damos cuenta que las personas, dice las personas que vienen a Cristo, hay una conversión. Hay un giro de 180 grados. Hay un giro en el cual todo tiene que cambiar. Y esa es la parte interesante de la historia. Claro, lo demás también es importante, pero si tiene oportunidad, subraye estas 4 palabras. Versículo 17. Y volviendo en sí. Volviendo en sí. Ahora vamos a entrar a una parte que es el recordatorio. La rebeldía, la ruina y el recordatorio. Y volviendo en sí. Esto implica que el joven que se fue
ahora entiende la condición en la que está. Se da cuenta que lo ha echado todo a perder. Se da cuenta que no es el lugar al que pertenece. Se da cuenta que ha desperdiciado todo, que ha malgastado todo, que los recursos se han acabado, que ahora no hay una gran hambre, que no puede comer, que nadie le da, que no hay trabajo. Y dice el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos? No se acuerda de su padre en ese momento, pero dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Había un deseo de esta persona, había un deseo por tener todo lo que en algún momento tuvo. Pero ¿qué pasa? No lo podía tener, porque estaba lejos, porque había renunciado a él y porque lo había malgastado todo. Entonces los escribas y fariseos están diciendo, ¿ves? Se lo merece. Se lo merece. Lo que está pasando se lo merece. ¿Por qué? Porque le faltó el respeto al padre y porque ahora ya no hay vuelta atrás. Tiene que comer de eso y qué bueno lo que le está pasando. Pero Cristo vino a enseñar otras verdades. Lo que le quiere dar a enseñar a los fariseos es que ellos no son como Dios. Es que Dios, mejor dicho, no es como ellos. Es que ellos no representan a Dios. Es que ellos no conocen a Dios. Es que ellos no saben cuánto tiene el valor, el alma de un pecador para Dios. Versículo 18. Y toma una decisión, la gran decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo que quiso decir el joven es decir, mi pecado es tan grande como el cielo. Mi pecado es tan grande que llega hasta el cielo. Estoy mal. He sido malagradecido, he sido una persona que malgaste las cosas, pero sobre todo tengo un deseo espiritual de regresar o un deseo físico de estar con mi familia y deseo de ver a mi padre. Versículo 18, me levantaré, iré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué pasa aquí? Quiero que tengamos en mente esto algo antes de continuar. Cuando una persona acepta a Cristo, no solamente tiene que decir, Señor Jesucristo, te acepto como mi Salvador, y se acabó. No es así. La Biblia nos enseña que tiene que haber un reconocimiento de que es pecador. Dice el versículo 17, y volviendo en sí, tiene que reconocer que es pecador. Tiene que haber un arrepentimiento. Dice el versículo 18, me levantaré y de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Tiene que haber un reconocimiento de que es pecador, tiene que haber un arrepentimiento de pecados, tiene que haber una conversión. Tiene que haber una conversión, tiene que haber un cambio y tiene que haber una aceptación por parte de la persona acerca de la persona de Cristo. Reconocer, arrepentirse, convertirse y aceptar. 4 puntos muy importantes para poder plantear bien el plan de salvación. Nos los da la historia. La historia nos dice que reconoció que era pecador. Se arrepintió de lo que había hecho. Hubo una conversión y una decisión en él de cambiar las cosas y de aceptar lo que él había dejado nuevamente, ¿verdad? Bueno, aceptar a Cristo en este momento de la persona cuando aceptamos a Cristo. Dice el versículo 20, dice la rebeldía, la ruina, estamos en el recordatorio. En el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Qué pasa en este momento? Bueno, los fariseos y los escribas están contentos porque él no está pidiendo ser restituido al lugar de hijo que antes era. Él está pidiendo ser restituido como un jornalero. Yo quiero trabajar para ti. Yo quiero pedirte perdón, pero dame trabajo para que te des cuenta que estoy arrepentido. No pasa nada, yo aquí tengo hambre, pero allá contigo le voy a decir, aunque yo trabaje todo el resto de mi vida, quiero demostrarte que estoy arrepentido. Es justo, dijeron los fariseos y los escribas. Está bien,
que le dé trabajo, pero que le dé trabajo como jornalero, que le dé trabajo como trabajador de ahí, e incluso que sea el menor, que le dé el salario mínimo, para que se le quite, para que entienda la lección. Versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero ahora vamos a ver el regreso, la rebeldía, la ruina, el recordatorio, el regreso, del versículo 20 al 21. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Ahora, hay algo interesante aquí. ¿Cómo es posible que el padre haya visto a su hijo? No lo dice la historia, ¿verdad? Pero lo que sí podemos entender es que el padre siempre estaba esperando el regreso de su hijo. Tal vez salía de la casa y miraba, según la historia queremos imaginarnos, ¿verdad? Y fijaba en el horizonte si venía el hijo menor, si venía y mi hijo, el hijo y el hijo. El padre, usted sabe, hermano o hermana que me escucha, representa a Dios. Dios siempre nos está buscando. Dios siempre quiere que nosotros regresemos al camino. Si nos hemos desviado, si nos hemos apartado, Dios quiere que volvamos al redil. Dios quiere que volvamos a la familia. Dios quiere que volvamos a su casa. El Padre amoroso, misericordioso, siempre está en espera. Dios siempre está en espera del pecador. Dios siempre está en espera del pecador. Y este padre representa a Dios. Y ese hijo te representa a ti, o me representa a mí en un momento de la vida. Y representa a todos los pecadores del mundo. De cómo Dios los está esperando. Dice versículo 20, estamos viendo el regreso. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, por eso es que decimos que lo estaba esperando. Cuando estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. No dice la Biblia que el joven se bañó, no dice que el joven se cambió de ropa. No dice que el joven ya no olía feo, pero acuérdense que el joven estaba apacentando cerdos. Comía la comida de los cerdos, estaba con los cerdos, no tenía para comprar ropa, lo había malgastado todo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que dice su hermano mayor que lo gastó con rameras, con prostitutas. Y entonces dice la Biblia que nosotros y nuestros pecados son como trapos de inmundicia. Y dice que el padre fue movido a misericordia. Ahora, la palabra misericordia se deriva de dos palabras, miseria y cardia, que tiene que ver con miseria y corazón. Lo que quiere decir es que Dios pasa nuestra miseria por su corazón y ahora somos aceptos delante de Él. Si bien somos miserables, Dios en su corazón y en su amor ve nuestra miseria y nos ve a nosotros con amor y con misericordia. Misericordia es pasar la miseria por el corazón para que pueda ser aceptable. Nos ve con amor. Y entonces el padre dice que lo abrazó, aunque oliera feo, lo abrazó, corrió a él y dice que lo besó, aunque oliera a cerdo, aunque oliera a chiquero, aunque oliera al establo, aunque oliera a excremento, él lo besó. ¿Por qué? Porque le está mostrando el amor. Le está mostrando la misericordia. Y es lo que a ti y a mí en algún momento de la historia el Señor nos mostró. Nos mostró misericordia. Nosotros en algún momento tuvimos que volver en sí y decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la Biblia dice que ahora somos llamados hijos de Dios, y que por eso, por el amor de Dios, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos, que ahora somos llamados hijos de Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Apenas hemos visto un par de versículos, se me está casi acabando el tiempo, pero voy a tratar de ir más rápido posible. Dice el versículo 21, pero el padre, primera división, si lo tiene, del 11 al 12 la rebeldía, del 13 al 16 la ruina, del 17 al 19 el recordatorio, del 20 al 21 el regreso, del 22 al 24 la restauración.
o el recibimiento. La restauración del recibimiento. Dice el versículo 22, pero el padre, versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, acuérdense que en el versículo 18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero en el 21 lo cumplió, se arrepintió y le dijo las palabras. El hijo lo pensó, pero acá lo dijo. El 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él prometió decirlo y lo dijo. Estamos en el versículo 22, en la restauración. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Los escribas y los fariseos estaban molestos otra vez, estaban enojados, estaban hartos de la historia y decían, ¿cómo es posible que lo malgastó todo y ahora lo van a poner vestido? ¿Cómo es posible que ahora lo ya lo besó, ya lo abrazó, ya lo perdonó y ahora lo va a volver a poner nuevamente como uno de sus hijos? Dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Es decir, lo estaba restaurando a la posición en la que él estaba antes. El vestido le estaba dando su protección, anillo en su mano le estaba dando la autoridad y le estaba dando nuevamente el puesto, calzado para que él estuviera completamente bien en su casa. Pero los fariseos se molestaron. Los fariseos estaban enojados porque ahora el padre no le dice nada al hijo, simplemente lo recibe, simplemente lo perdona, y no solamente lo besa y lo perdona, sino que ahora lo viste, le da un anillo y le da calzado. Versículo 23, y traed el becerro gordo y matarlo. Wow, los escribas estaban molestísimos, furiosos. Eso no es lo que haríamos. La tradición dice que debemos hacer esto. La costumbre dice que debemos hacer esto. Muera apedreado, que salga, no lo queremos. Que simplemente esté nuevamente como jornalero, como el siervo más humilde. Pero no, dice la Biblia que el padre dijo, versículo 23, traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿De qué nos habla este versículo? Nos habla de que el padre tenía gozo. La historia anterior nos narra acerca de la oveja perdida, de cómo el pastor, ¿verdad?, o la persona que la encuentra, se goza porque ha encontrado la oveja. La historia anterior se goza la mujer al haber encontrado su dracma, pero ahora el padre se goza porque su hijo era muerto y ha revivido. Versículo 24. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Los fariseos no lo entienden, los escribas se preguntan, siguen murmurando, ¿qué clase de historia es esta? No concuerda con lo que enseñamos, no concuerda con lo que creemos, esto no está bien. Pero ahora Cristo se va a referir a los escribas y a los fariseos con una persona que está en esta historia. Y esa persona, versículo 1 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor se fue y lo malgastó. Pero el hijo mayor representa a ellos mismos. El hijo menor representa a los pecadores y a los publicanos que están en el versículo 1 del capítulo 15. Pero el versículo 25, el hijo mayor representa a los escribas y fariseos y dice así. Ahora vamos a ver el reclamo, la rebeldía, la ruina, el recordatorio, el regreso, la restauración, el reclamo. Versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Jesús les enseña que ahora este hermano se entera de que su hermano menor ha regresado y pregunta qué está pasando, qué es lo que está pasando en este momento.
hay una rabia por parte de este joven, el joven mayor. El reclamo, ahora vemos la rabia. Entonces se enojó y no quería entrar. Había una actitud nada fraternal para con su hermano, una actitud de reproche, una actitud de rabia, una actitud de enojo, una actitud de reprensión, una actitud de separación. ¿Cómo es posible? No está bien esto. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. Había celos, había enojo. Bueno, podemos pensarlo con justa razón. Bueno, sí, pero las cosas no son como Dios las ve. No vemos las cosas como Dios las ve. Si nosotros estuviéramos de acuerdo con los escribas y fariseos, todavía usted y yo estaríamos muertos en delitos y pecados. Lo que ahora Cristo quiere dar notar a los escribas y fariseos es que la ley está pasando y ahora la gracia está entrando. Un periodo en el cual Dios está compadeciendo de las personas y los salva porque simplemente a Él le place hacerlo. Dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, versículo 29, respondiendo dijo al padre, he aquí todos estos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces, él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. El escriba y fariseo no estaba entendiendo la bondad de Dios. No estaba entendiendo la misericordia de Dios. No estaba entendiendo el perdón de Dios. No estaba entendiendo nada porque él no conocía a Dios. Entonces, Cristo les está enseñando esto. El hijo pródigo, el joven que se fue, tiene ahora cabida en la familia de regreso. Lo malgastó, se equivocó, rechazó la protección, rechazó el cuidado de Dios, pidió lo que era suyo y se fue. Pero ahora él está arrepentido, se ha convertido y regresa. Dios lo calza, el Padre lo calza, le da su anillo, le da su vestido y le muestra la bondad de Dios. Por último, estamos terminando. Me pasé 2 minutos casi, pero estamos terminando. Dice la última división, el regocijo. No sé si las anotó, pero es la rebeldía, la rabia, el recordatorio, el regreso, la restauración, el reclamo, la rabia y el regocijo. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto, ya revivido, se ha perdido y es hallado. ¿Se da cuenta de los temas que hemos visto? ¿Se ha dado cuenta de los temas que nos abarca esta parábola? De cómo el Señor preparó el camino para con los publicanos, para con los fariseos y los escribas, para enseñarles una verdad espiritual. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Dios coloca una historia para que puedan entender una verdad espiritual, pero los escribas y fariseos no lo entendieron y se molestaron y dijeron, esto está mal. Pero dice la Biblia que hay gozo en el cielo cada vez que un pecado se arrepiente. ¿Por qué? Porque hay gracia en Dios, porque hemos hallado gracia tú y yo delante de Dios. Y quiero que tenga en mente este pasaje para poder seguirlo estudiando, pero sobre todo para meditar en él, de recordar muchos temas. 1, nuestra inmundicia. 2, nuestro egoísmo. Nuestra calamidad, nuestra vida hecha ruina sin Dios o fuera o lejos de Dios. Y que las decisiones que nosotros tomamos muchas veces o en su consecuencia que son no de acuerdo a la voluntad de Dios va a traer problemas, va a traer ruina, va a traer catástrofe, va a traer nuestra rebeldía, va a traer consecuencias. Gracias a Dios por su gracia que Él nos muestra su bondad y se mueve a misericordia. Y como el Padre
Él nos espera siempre y nos está esperando desde lejos. Y dice que Él corre, nos abraza y nos besa y nos acepta, nos calza, nos viste, nos da anillo. Ese pecador, ese hijo pródigo, somos tú, somos yo. Eres tú y soy yo. En algún momento lo hicimos. No olvidemos esta parábola, una parábola muy hermosa que nos habla de la misericordia, del perdón, de la bondad, del arrepentimiento, de la gracia, de la ley, de los escribas, de los fariseos, de los publicanos, de los pecadores, pero sobre todo nos ama, nos habla acerca del amor que nos tiene Dios a nosotros como Padre. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde, Señor, por nuevamente esta oportunidad que nos das en este martes 25 de julio, Señor, para poder tener un tiempo en este programa. Te pedimos, Señor, que este programa y este mensaje pueda llegar hasta lo más recóndito de la tierra, que puedan escucharlo, que sobre todo puedan ser tu palabra compartida, Señor. Ayúdanos a crecer en número, en calidad y en cantidad. Gracias por los hermanos que nos apoyan en este proyecto. Gracias a nuestro pastor que nos da la oportunidad de echarlo a andar, que contamos con su apoyo. Y te pedimos, Señor, que seas con los miembros de la Iglesia Bautista Puerta La Hermosa. Padre, con aquellos hermanos que nos han escuchado, que es un momento de aprendizaje para todos, Padre. Y Padre, también te damos muchas gracias por el amor, por la misericordia y por la bondad que tú nos muestras al colocarnos a nosotros como hijo pródigo, Señor. Pero te damos gracias a ti también porque ahora podemos ser llamados hijos tuyos. Te damos gracias todo en este momento, en nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Gracias nuevamente por este tiempo que tuvimos en Maranata, Cristo viene. Quiero agradecer a todos los que nos siguieron, a todos los que nos apoyaron en compartir. Y tenemos una cita todos los martes en su programa Maranata, Cristo viene a las 7 de la noche. Todos los martes con su servidor, el hermano Antonio Lara, a las 7 de la noche. Gracias al hermano José, al hermano Josué, a Jaden, que están en cabina, que nos siguen apoyando. Los dejo con este canto y nos despedimos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora
veo con tu cabeza y con hombros caídos. Añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor. Tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Pasas muchos días luchando en tu mente. No sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado